Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar siempre en sintonía, siempre conectados a través de Neuma Media. Muy contentos de estar de nueva cuenta en esta plataforma, este medio, con el propósito de poder extender un poquito más de lo mucho que debe extenderse el poder del Evangelio. Muy contento de estar otra vez aquí y ocupar este espacio y aprovechar al máximo el tiempo. Muy agradecidos con Dios porque hemos experimentado y hemos visto a Dios de muchísimas formas y maneras en nuestras vidas. Y sé que también cada uno de ustedes ha visto a Dios y ha experimentado a Dios y ha percibido cómo es que Dios ha mostrado su gracia, su amor, su bondad, su misericordia para con cada uno de nosotros. Y eso es motivo también de que podamos tener ese corazón lleno de gozo y alegría, saber que hay un Dios, saber que nuestro Dios está siempre ahí para sustentar, para respaldar, para ayudar en lo que tiene que ver nuestra vida como creyentes, como cristianos, y en la parte que nos corresponde a nosotros, seguir creciendo en la fe, seguir creciendo en el conocimiento de Dios, seguir desarrollando la vida dinámica, activa en cuanto a la fe cristiana. Siempre debe existir ese sentido personal, ese sentido de pertenencia para desarrollar nuestra vida en base a lo que ya el Señor ha determinado que nosotros vivamos y desarrollemos como sus hijos. Siempre el Señor está a la expectativa de que correspondamos también de una manera, no como algo legalista, sino como algo en lo que tiene que ver nuestro apego y deseo en vivir dentro de las normas, estatutos y mandamientos de Dios. No tampoco como tratar de hacer obras para merecer algo. El Señor lo hizo solo por gracia, pero lo que corresponde en nosotros en vivir para Dios, en esa parte que nos corresponde a nosotros de agradarle, de que el Señor en nosotros encuentre contentamiento, deleite, de saber que nosotros como sus hijos estamos viviendo para honrarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, no solo por el simple hecho de hacernos llamar sus hijos o cristianos, sino porque hemos experimentado ese sistema, por decirlo de esta manera, cuando Él desarrolla en nosotros los frutos del Espíritu Santo y que Él pueda entender y que Él pueda captar, mejor dicho, el hecho de vivir para agradarle a Él de una manera muy especial. Mis amados, gracias por estar esta noche en este su programa Escudriñando la Palabra. Y este programa, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo y colaborando para el Señor. Siempre muy al pendiente de tener este tiempo y desarrollar esta conexión de predicación
de la palabra, y que todos seamos edificados y podamos tener ese sentido de crecimiento y madurez en cuanto a las cosas de nuestro Dios. El Señor nos ha revelado su palabra y ahora a nosotros nos corresponde entender la revelación de su palabra, y eso tiene que llevarse a cabo bajo la dirección, la guianza, del Espíritu Santo. Él nos da la capacidad de entender, de comprender y desarrollar la vida para caminar en eso que hemos conocido acerca de nuestro Dios. Y el propósito de nosotros siempre es tener una predicación con fundamento bíblico para que en ello se cimente el hecho de que el poder del Evangelio tiene la capacidad de hacernos conocer más a Dios y que nosotros experimentemos el cambio de nuestra vida. Y por eso estoy muy contento de estar aquí todos estos días que el Señor me permite estar. Hoy yo quiero en esta noche hablar un poquito acerca de algunas características de una iglesia local, características de una iglesia local que es bíblica. La iglesia local, y cuando hablo de la iglesia local, hablo del lugar donde nos reunimos, el lugar donde somos parte de una comunidad evangélica. Hay características que deben reflejar y expresar el desarrollo de la vida como cristianos. Y en esa parte yo quiero hacer mucho énfasis en hablar o exponer las características que deben prevalecer en una iglesia local que es bíblica. Ahora, ¿por qué hablo yo en este sentido de una iglesia local bíblica? Porque es necesario que nosotros entendamos que lo que hace o lo que desarrolla una iglesia con capacidad de caminar, de mantenerse avivada, de mantenerse unida, de mantenerse dinámica, una iglesia que se mantiene creciente, en una iglesia que se mantiene desarrollando los dones y ministerios, es una iglesia bíblica, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos ha sido dada para que nosotros desarrollemos en ese sentido el caminar basado en lo que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces, en esa parte yo quiero en esta noche utilizar esta temática, características de una iglesia bíblica. Y miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo, quiero mencionarle esto, a partir del versículo 14, el Espíritu Santo ya había venido en el capítulo 2, los primeros versículos, en el día del Pentecostés. Pero a partir de capítulo 2 de Hechos, en el versículo 14, empieza la dinámica, por decirlo de esta manera. Inicia el desarrollo de la predicación del Evangelio. Vemos el primer discurso, así está establecido en la Reina Valera, en el encabezado. Primer discurso de Pedro. Tanto Pedro como Juan y los demás apóstoles iniciaron el ejercicio de la predicación. Y saben, algo que debemos tener claro todos es que el hecho de que los primeros discursos o las primeras predicaciones de los apóstoles tenían un fundamento bíblico, aun y cuando no tenían Biblia, pero ellos habían estado presentes en las enseñanzas que ahora tenemos ya plasmadas en el Evangelio o en los Evangelios. Tenemos plasmadas las enseñanzas de Jesucristo, de Jesús, y quienes estuvieron presentes en todas y cada una de las enseñanzas de Jesús, pues fueron sus discípulos, sus apóstoles. Y en el capítulo 2, a partir del versículo 14, empieza la primera predicación bíblica del apóstol Pedro, aún no teniendo la Biblia como ahora la tenemos nosotros. Pero es importante que nosotros sepamos cuán glorioso, cuán maravilloso y cuán potencial es el hecho de que nosotros como iglesia debiéramos ser así,
como la iglesia del primer siglo, como la iglesia naciente, como la iglesia primitiva, como algunos le llaman. Debemos ser, o debemos seguir siendo, mejor dicho, una iglesia bíblica, porque la iglesia bíblica desarrolla, crece, expone, da a conocer cualidades y características que en esencia la definen, en esencia hacen saber qué es, quién es y cuál es el propósito por el cual ha sido llamado la iglesia del Señor. Y miren, en Hechos capítulo número 2, los versículos 41 y 42 es un extracto de la primera predicación o del primer discurso del apóstol Pedro, y dice la escritura de esta manera: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuchemos esta parte. Así que los que recibieron la palabra, así que los que recibieron la primera predicación, el primer discurso del apóstol Pedro, fueron bautizados. Ellos reconocieron y sabían perfectamente que lo que Pedro estaba hablando era cotejado con lo que Jesús les había enseñado. Y todo lo que Jesús ha enseñado ahora a nosotros está plasmado en la Biblia. Y dice el versículo 42: todos estos que escucharon el evangelio, que fueron convencidos de reconocer que Jesús era su Salvador, y luego se bautizaron en un testimonio de fe del cristianismo, en el versículo 42 dice: ahora ellos perseveraban. Ese término de perseverar tiene que ver con el hecho de estar constantemente haciendo algo o desarrollando algo. Bueno, ellos desarrollaban algo o constantemente realizaban algo, y tenía que ver en perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, preguntémonos, ¿de dónde recibieron los apóstoles esta doctrina? Bueno, de viva voz, tanto Pedro, Juan, Jacobo y todos los demás apóstoles, de viva voz escuchaban las enseñanzas de Jesús. Entonces, ellos tenían un gran privilegio, los apóstoles tenían un gran privilegio, una vez llenos del poder del Espíritu Santo, de dar testimonio de lo que ellos habían escuchado y de lo que Jesús les había enseñado. Entonces, podemos partir de esta primicia. Perseveraban los que creyeron en el evangelio, los que hicieron confesión de fe, los que se bautizaron. O sea, la primera iglesia local, la primera iglesia naciente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y vuelvo a repetir que esa doctrina de los apóstoles vino de viva voz de la boca de Jesús a sus discípulos. Y no solamente esto, sino que perseveraban, en la comunión unos con otros, la coinonía, la fraternidad, el amor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en una ocasión: la gente sabrá que ustedes son mis seguidores, las otras personas sabrán que ustedes son mis discípulos si están unidos, si se aman los unos a los otros? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Celebraban constantemente la comunión, celebraban constantemente la Pascua, celebraban constantemente la cena del Señor y en las oraciones. ¿A dónde quiero llevarle con todo esto? ¿Saben ustedes que la iglesia bíblica tiene características que la definen? Y cuando hablo hoy de la iglesia local, hablo de todas aquellas comunidades donde se reúnen en un cierto lugar con el propósito de exaltar, de glorificar, de reconocer a nuestro Dios. Pero también hay un principio fundamental y que no debe ser secundado. Hay un principio fundamental cuando la asamblea de los santos se reúnen para estar en comunión con Dios, es que nunca debe faltar el hecho de la doctrina bíblica.
porque la doctrina bíblica traerá características que definen a la iglesia. En otras palabras, características de una iglesia bíblica se fundamenta en el conocimiento bíblico. Y yo quise partir de este principio que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, en el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y vuelvo a hacer mucho énfasis. Cuando la Escritura habla en la doctrina de los apóstoles, habla en lo que Jesús habían recibido de las enseñanzas del Señor Jesús. Que después del advenimiento del Espíritu Santo, ellos empezaron a dar testimonio de eso. Y en el primer discurso del apóstol Pedro, en la primera predicación bíblica, nunca se nos olvide eso, porque el discurso o la predicación de Pedro fue bíblica. Y la primera predicación bíblica tuvo el potencial de que en aquel entonces 3,000 personas viniesen a Cristo y se bautizaran. Pero lo que más me hace mucho en mi corazón el eco es que perseveraban en esa enseñanza. Amados, hoy la iglesia actual necesita permanecer, vivir, caminar, desarrollar su fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso es que la temática de esta noche tiene que ver con ciertas características de una iglesia bíblica. Y sabían que una de las principales características de una iglesia bíblica es que es cristocéntrica. Cristocéntrica. Y cuando hablamos de lo que tiene que ver una iglesia local bíblica, tiene que ver con ser una iglesia cristocéntrica. Es que Cristo es la cabeza. Cristo es el mensaje vivo. Cristo es la guía viva. Cristo es la esencia del poder cuando penetra en el corazón del hombre para cambiarlo y transformarlo conforme a la imagen a la cual fue creado desde un principio, a imagen y semejanza de Dios. Entonces nos debe quedar claro. Todos debemos entender este principio. Cuando una iglesia local es bíblica, el centro de su adoración es Cristo, el centro de su alabanza es Cristo, el centro del conocimiento para el crecimiento y la madurez es Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. No es un pensamiento, no es un raciocinio, no es una filosofía, no es el hombre, es Cristo. Cristo en todo y por todo debe ser exaltado. Cuando los santos, cuando los cristianos, cuando la asamblea de los hijos de Dios se reúnen, el centro del punto de reunión es Cristo. Porque de Él parte el todo del hombre, porque Él es la imagen misma del Dios viviente, revelado y dado a conocer, para que en Él veamos a Dios mostrando gracia, amor, bondad y misericordia. Mis amados, una de las características principales que define una iglesia bíblica es que es cristocéntrica. No tiene que ver con rituales o tradiciones o actos, nada. Cristo, 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 Cristo debe ser exaltado, reconocido. Cristo es la esencia del Evangelio. El Evangelio transmite la esencia de Cristo.
Cristo es la manifestación del amor. Cristo es la manifestación de la gracia. Cristo es la manifestación del poder que transforma. Cristo es la manifestación del poder que nos lleva a la salvación. Cristo, Cristo, Cristo. La iglesia bíblica sabe que no hay nada que secunde, no hay nada que llene, no hay nada que satisfaga la vida del hombre sino Cristo. No es la música, no es el salterio, no es el arpa, es Cristo. No es el subir o bajar, no es el gritar o quedarse callado, es Cristo. En Él y para Él se centra todo. Entonces, una característica de una iglesia bíblica es que esa iglesia es cristocéntrica. No es el hombre, no es una dogma, no es una tradición, es Cristo. Colosenses 1:8. Quiero que usted sepa esto, lo que dice la Escritura. En Colosenses 1:8 es algo súper importante que nosotros tengamos muy bien definido. Él es y será siempre el digno de adoración y de alabanza. Colosenses 1:18, perdón. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo según el Evangelio? La iglesia. Él es la cabeza. Él es el que gobierna. Él es el que manda. Él es el que es todo para el cuerpo, la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Él. El primero, Cristo. Una iglesia bíblica, una iglesia local bíblica, sabe que Cristo es el todo de las reuniones, de las actividades, de los logros, de los triunfos, de los éxitos, de los alcances. Cristo, nada que ver con nosotros. Cristo y para Él sea la gloria. Otra característica de una iglesia bíblica es que la iglesia local, la iglesia está formada por creyentes regenerados. Escuchemos bien esto, mis amados. Y debe ser muy interesante para todos, porque esta es una característica que define el cambio y la transformación que ha sido producido en aquel hombre o en aquella mujer que ha reconocido que Jesús es su Señor y ha venido a ser, como dijo el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz. Cristo es la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Cristo fue el que resplandeció en vuestros corazones para manifestar la gloria de Dios. Entonces, mis amados, una característica de la iglesia bíblica es que ésta se conforma o está formada por creyentes regenerados. Esto significa que todos aquellos que deben estar en la iglesia deben ser personas nacidas de nuevo. Escuche esto. Una iglesia bíblica se caracteriza por tener personas regeneradas. Un nuevo género. Segunda de Corintios 5:17. De modo que el que está en Cristo es una nueva generación. Es una nueva criatura, creada según Dios. Y Juan el apóstol decía que nosotros hemos sido no nacidos de carne, sino nacidos del Espíritu. Generación diferente. Mis amados, características de una iglesia bíblica: es una iglesia cristocéntrica, es una iglesia con creyentes regenerados,
Todas las iglesias evangélicas deben tener como miembros personas nacidas de nuevo. Y una característica es que ellos son creyentes que han experimentado o están en el proceso de la regeneración continua. Es importante que nosotros entendamos y sepamos todas estas cosas, porque de ahí parte la esencia de una iglesia con características que la definen. Y la definición de una iglesia es que Cristo es el todo de esa comunidad. La gloria, la adoración, la alabanza es para Él. Amados, debemos entender desde el inicio de la iglesia del primer siglo, la iglesia naciente en el día del Pentecostés, pudo soportar todas estas adversidades, la persecución, la muerte, el ser arrestados y llevados a la cárcel. ¿Cómo fue que la iglesia del primer siglo soportó todas estas calamidades? ¿Cómo fue que la iglesia naciente soportó todo esto que la hacía estar agobiada? Es que ellos tenían un fundamento bíblico, y era Cristo. Por eso es que esta es una característica de una iglesia bíblica. Si la iglesia naciente superó todas estas adversidades, fue gracias a la confianza que daban a la palabra de Dios. La iglesia actual debe también soportar todas las adversidades bíblicamente, porque en ello encontramos el soporte, la ayuda, el poder de nuestro Dios. Mis amados, aparte de que la iglesia bíblica era cristocéntrica o debe ser cristocéntrica, aparte de ser una iglesia con creyentes regenerados, es una iglesia bíblica. Es una iglesia que tiene el potencial de apoyarse sobre la palabra. Porque en la palabra hay promesas. Porque en la palabra hay revelación de que Dios sustentará, sostendrá y dará fuerza y poder necesario para seguir en nuestro andar cotidiano en la fe en Cristo Jesús. Y eso debe ser para nosotros un baluarte. Debe ser para nosotros un aliciente el hecho de saber que tenemos y poseemos la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo 10 y versículo 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron. Escuche esto. Y estos eran más nobles los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. Sabes que cuando tú recibes la palabra con toda solicitud y escudriñando las escrituras, recibes fuerza, sustento y poder. Bendiciones, Pastor Jorge. Entonces, mis amados, características de una iglesia bíblica: es una iglesia cristocéntrica, es una iglesia formada por creyentes en los cuales todos debemos tener el fin común de vivir una vida regenerada. Es una iglesia que soporta y es sostenida por el poder de la palabra. La Escritura dice, hablando el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Jesús mismo dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Quien ha creído en el poder de la palabra tiene la visión en la vida eterna. Quien ha creído que la palabra lo sustenta y le da fuerza para soportar las adversidades, mira
el que un día estará delante de la presencia de Dios, por lo que en la palabra ha sido revelado. Por eso es que se llama Nuevo Testamento, porque un testamento revela la herencia, la cual el Padre nos ha dado a través de Cristo, y la herencia es la vida eterna. Pero mientras llegamos a ese lapso de tiempo, es necesario que el fundamento de nuestra vida sea la palabra. Jesús hablaba en el capítulo 7 acerca del hombre sensato e insensato. El sensato edificó su casa sobre la piedra, el insensato sobre la arena. La piedra es la palabra viva que es Cristo. La roca es Cristo. La palabra es el fundamento. El evangelio es la base sobre donde se edifica y se sobreedifica la vida espiritual de todo creyente. El creyente que desestima la Biblia, la palabra, no es parte de una iglesia viva, no es parte de una iglesia real, es parte de una iglesia que crece y desarrolla, es parte de lo común que hoy existe, es parte de lo efímero, de lo superficial, pero quien está fundamentado sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra, siempre ha de ir de victoria y desarrollo constante en su vida en su vida vivida en la palabra. Pastor Gamaliel, Dios te bendice. Te mando un fuerte abrazo, pastor. La iglesia debe ser bíblica. Ya hay características que la definen. Y una iglesia bíblica posee creyentes sanos. Escuche esto. Una iglesia bíblica, y cuando hablo del término ser una iglesia bíblica, es una iglesia que tiene como preeminencia, como fundamento, el hecho de la escritura. Predicación, enseñanza, escuela bíblica, discipulados. Y saben que esto reditúa en que una iglesia bíblica posee creyentes sanos, fuertes, disciplinados, maduros, dinámicos. Esto es lo que produce ser una iglesia bíblica, y estas características la definen de esa misma manera. Cuando una iglesia deja de ser bíblica, hay mucha inmadurez. ¿Se acuerdan que el escritor sagrado en la carta a los hebreos decía, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo? Tenían tanto tiempo en la iglesia, pero no habían madurado ni crecido porque desestimaron la Biblia. Porque el mismo escritor les dice, es necesario que les volvamos a dar los primeros rudimentos de la palabra. ¿Sabían ustedes que una iglesia bíblica hace creyentes sanos, fuertes, disciplinados, maduros y dinámicos? Cuando una iglesia deja de ser bíblica y se enfoca en otras cosas, habrá un déficit de crecimiento, de madurez, de desarrollo en el conocimiento de Dios, en lo que tiene que ver el principio de caminar con rectitud e integridad, porque la Biblia lo enseña y lo desarrolla de esa misma manera. Pablo decía en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos del 2 al 7, Pablo reconoce en el capítulo 1 del 2 al 7, reconoce y elogia a los cristianos de Tesalónica por su trabajo, por su constancia, por su fe. Porque cuando ellos recibieron el evangelio, fueron ejemplo de madurez, de crecimiento, de expansión y de anunciar a otros el evangelio. Mire lo que produce en esta gama o en esta cosmovisión del conocimiento bíblico. Venimos a ser una iglesia bíblica viene a ser como Pablo reconoce a los tesalonicenses y les dice, yo reconozco que ustedes son una iglesia que trabaja, que es constante, que tiene fe firme, porque ellos recibieron ese evangelio y fueron ejemplo de madurez, escuche, de constancia, de fervor, de crecimiento, de expansión y de anunciar a otros
el Evangelio. ¿Sabe cuándo una iglesia deja de anunciar el Evangelio? Cuando deja de ser bíblica. Porque no pueden dar lo que no tienen. Porque no pueden expresar lo que no han conocido. Porque hay iglesias que no anuncian el Evangelio. Porque no conocen el Evangelio. Porque se han quedado solamente en ser cristianos nominales. En decir soy cristiano, pero sin dar a conocer a través del conocimiento que debieran tener de Cristo a otros. Amados, esto debe ser así. Claro. Necesitamos ser una iglesia bíblica para tener la cualidad o la característica de que esa iglesia tenga sanos cristianos, fuertes cristianos, cristianos disciplinados, maduros y dinámicos. Hoy más que nunca poseemos herramientas para desarrollar discipulados, para desarrollar escuelas bíblicas, para desarrollar enseñanzas en diferentes grupos que componen la iglesia local. Y esto debe ser así. Mis amados, otra evidencia o característica de una iglesia bíblica es que esta iglesia local posee cristianos educados espiritualmente. Y cuando hablamos de un cristiano educado, es que sabe que quien rige su vida en cuanto a su conducta, a la postura del caminar de su vida, en cuanto a la conducta, a la postura de su vida, en cuanto a su testimonio, recae en el conocimiento bíblico. Porque cuando no conocíamos la Biblia, porque cuando no conocíamos la Escritura, vivíamos y desarrollábamos nuestra vida común, como cualquier otra persona, con mentiras, con engaños, con tranzas, con desviaciones y un montón de cosas que la verdad hacíamos. Pero cuando vino la educación bíblica y se estableció el hecho de caminar en base a principios y normas establecidos en la Biblia, instruidos por Dios en su palabra, pero introducidos a nuestro corazón por la obra del Espíritu que nos ha dado la sabiduría necesaria para entender la palabra, es que venimos a ser cristianos educados espiritualmente. Y cuando hablamos de una educación secular, hablamos de personas con buenos modales, con buenos principios, con un lenguaje decente. Cuando hablamos de una educación secular, hablamos de profesionistas, hablamos de potencial de desarrollo para emprender actividades. Bueno, en el ámbito espiritual debe ser igual o mayor. El cristiano educado espiritualmente debe tener conocimiento bíblico, honestidad, integridad, honradez, santidad, vivir para servir, honrar a quienes presiden y dan el conocimiento de la Escritura. Mis amados, esta es una evidencia clara de una iglesia bíblica que posee creyentes educados espiritualmente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, hay un personaje llamado Apolos. Y Pablo reconoce a este creyente que era instruido, era de espíritu fervoroso. Vemos a un creyente llamado Apolos, elocuente en sus palabras, poderoso en las Escrituras. Hablaba diligentemente y enseñaba lo concerniente al Señor Jesucristo con denuedo. Un hombre educado, bíblicamente, siempre será un referente de lo que Dios ha hecho en su vida. Y no solamente se queda en su vida, sino que es una expresión viva como ejemplo de lo que Dios puede hacer en otras personas. Pero ¿dónde recae todo esto?
en ser parte de una comunidad, de una iglesia local que se ocupa de la enseñanza bíblica. La Biblia. Yo he estado mencionando estas últimas predicaciones con temas que tienen que ver con la Biblia. Hoy usted puede ver en las redes sociales, usted puede ver en internet tantas personas que hablan y hablan y hablan del Evangelio. Pero aún para eso debemos tener la capacidad de discernir quién está hablando según Dios y su Espíritu y quién no. Hoy hay tantas filosofías, hoy hay tantas enseñanzas erradas, hoy hay quienes utilizan esta plataforma para decir cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y está escrito en la Escritura que en los últimos tiempos habrá personas con apariencia de piedad, pero su forma de vida negará la fe. Por ello y para eso necesitamos ser una iglesia bíblica. Mis amados, siempre una iglesia bíblica se va a destacar por mostrar creyentes que enseñan y transmiten a otros el conocimiento que Dios les ha dado para que ellos sean un canal y traigan a los perdidos al camino de la salvación. Al camino de la salvación. Necesitamos ser de ese tipo de creyentes bíblicos con un conocimiento bien definido y establecido en cuanto a lo que tiene que ver el plan de salvación. Entender la metodología de Dios para que podamos llegar al corazón de aquel que necesita conocer a Cristo. Necesitamos tener las directrices, los parámetros para poder tener la capacidad no solamente de hablar por hablar o utilizar algo que no es bíblico y después en vez de juntar esparzamos. Necesitamos saber que una iglesia bíblica se va a destacar por tener creyentes que enseñen y transmiten a otros el conocimiento que Dios les ha dado a través de la Escritura y ellos sean el canal para que también los traigan a la salvación. En Hechos capítulo 8, los versículos 29 en adelante, la Biblia habla de un hombre llamado Felipe, el evangelista. Un hombre que conocía las Escrituras. Y esto le valió para instruir a otros en el conocimiento pleno de Dios y llevarlos a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. No sé si usted ha leído en el capítulo 8 la historia de Felipe. Cuando por medio del Espíritu le dice, ve y acércate a aquel hombre etíope, un funcionario de la reina de Candace, que venía leyendo las Escrituras pero no entendía. Y Felipe le dice, ¿sabes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Dijo, no. Bueno, te voy a explicar. Y aquel pasaje hablaba del profeta Isaías hablando de Cristo. Y Felipe le dio instrucciones bíblicas que él ya tenía para transmitirle a otro. Y cuando aquel hombre escucha a Felipe el evangelista y le revela lo que dice la Escritura, aquel hombre dice, ¿qué puede impedir que yo sea bautizado? Y manda a parar el carro y hay un lugar donde es bautizado y cree. Y ese hombre regresa, ese etíope regresa a dar buenas nuevas de lo que otro hombre llamado Felipe le había dado a conocer. Una iglesia bíblica tiene hombres y mujeres que testifican de Cristo, y aquel que testifica de Cristo es porque tiene a Cristo, ha conocido a Cristo, Cristo se le ha revelado, Cristo le ha enseñado, Cristo le ha dado la capacidad de saber que no puede encapsular el conocimiento de Cristo y tiene que hablarlo a otros. Es el tiempo de que tu boca se suelte y hable de Cristo. ¿Cuánta familia tienes
que no conoce de Cristo? ¿Cuántos primos, hermanos, tíos, padres necesitan conocer de lo que Cristo te ha dado, de lo que Cristo te ha revelado, de lo que Cristo te ha enseñado? Tienes que hacerlo. Una iglesia bíblica tiene hombres y mujeres que transmiten a Cristo a otros. Mis amados, el tiempo se me está acabando. Y aún hay mucho por hablar. Pero creo que hemos entendido las cualidades y características de una iglesia bíblica. ¿Saben? Una iglesia bíblica puede ser grande o puede ser pequeña. La iglesia puede ser pequeña o puede ser grande en su cantidad. Pero lo que la mantiene viva, lo que la mantiene activa, es ser una iglesia bíblica. No te sientas mal porque en la iglesia donde estás es pequeña. Ni tampoco te sientas superior en una iglesia que es grande. Porque tanto lo grande como lo pequeño, siendo bíblico, quien lo sustenta, quien lo mantiene viva, quien lo mantiene activa, es el conocimiento de Cristo a través de la Escritura. Seas grande o seas pequeña, si eres bíblica, Dios honrará a esa grande o pequeña comunidad. Dios honrará a sus hijos, a sus hijas, no importando el tamaño de la membresía en la que estés. Dios honrará a quien ha conocido bíblicamente a Dios, a Cristo, a través de su Espíritu, para que seas testimonio en tu trabajo, en la escuela, con tu familia, con tus vecinos, con tus parientes. Necesitamos ser una iglesia bíblica. Amados, me agrada mucho el hecho de que necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles. En lo que te leía en el fundamento bíblico, en Hechos 2:42. Perseveremos en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién instruyó a los apóstoles? ¿Quién fue el maestro de los apóstoles? ¿Quién fue el que les habló la palabra viva a los apóstoles? Cristo. Cristo. Cristo es y será siempre la esencia de la palabra viva. Jesús le dijo a sus discípulos y a la gente que lo seguía por la comida. Jesús les dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús les dijo a aquellos religiosos, aquellos dogmáticos, tradicionalistas del tiempo que él anduvo. Aquellos hombres decían: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Bueno, Jesús le dice: yo soy más que el maná, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de mí no morirá jamás, sino que vivirá para siempre. ¿Y no dijo Jesús que sus palabras son vida? Y quien come de esta palabra siempre tendrá vida en este tiempo y en el eterno, porque el poder de la Biblia, el poder de la palabra da vida en este tiempo y en el postrero. Pero mientras en este tiempo yo coma la palabra viva, tengo que ser una iglesia que transmita la Biblia que yo tengo en mi corazón. Mis amados, que Dios nos ayude a ser una iglesia bíblica. Y que expresemos esas cualidades y características. Oramos: Padre, te doy gracias por este tiempo. Sea tu palabra, Señor, de mucha bendición para todos nosotros.
Que caiga tu semilla, Señor, en buena tierra y que dé fruto. Que profundice esta palabra, que profundice esta semilla, que no se quede superficialmente, porque todo lo que es superficial no produce fruto. Que tu palabra entre en el corazón, penetre en buena tierra y luego dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, bendice tu palabra, bendícenos a todos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, pues Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos escuchado y visto. Nos vemos en la próxima. Amén. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.